Buenos días, hoy es jueves 12 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, jurista, poeta, ensayista, tiene una amplia hoja de vida profesional al servicio del país. Una breve reseña, doctor, antes de iniciar este diálogo. Ha publicado 2 libros jurídicos y en coautoría el libro Índice de la Narrativa Ecuatoriana. También ensayos literarios, políticos, jurídicos, en diarios y revistas a nivel nacional e internacional. Su obra literaria está constituida por 20 poemarios y es coautor de varios libros con autores ecuatorianos y de América Latina. Catedrático en la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, secretario general del Consejo de Cultura de Ecuador, magistrado de la Corte Constitucional, asesor ministerial. Entre otras funciones, reside actualmente en Quito. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El tema de la entrevista es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que está en un proceso electoral que a decir de mucha gente está viciado de irregularidades. Usted presentó un manifiesto público que se ha difundido ya a nivel nacional sobre este tema de la Casa de la Cultura y ha manifestado que miembros de la Junta Plenaria, entre comillas, se limpian con las decisiones judiciales. A ver si empezamos por allí, doctor Zavala. Buenos días. Licenciado Cedillo, yo empiezo por agradecerle muchísimo a usted por esta oportunidad que me da para poder exponer muy sucintamente lo que viene ocurriendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le quiero señalar en primer término, mire, yo no tengo ningún interés realmente en ser candidato para nada, pero lo que sí me preocupa, porque soy miembro de la Casa de la Cultura desde hace 50 años, es que la Casa de la Cultura desde el 2012 ha venido sufriendo una situación sumamente grave que se complica porque se expide la Ley de Cultura el 29 de diciembre del 2016, en donde se le quita totalmente la autonomía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para de esta manera vincularla y subordinarla al Ministerio de Cultura y tener efectivamente a través de un mecanismo que se inventaron y que introdujeron en la ley, que es el RUAG, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales del Ecuador, tener un mecanismo para supuestamente bajo el cuento de la democratización de la Casa de la Cultura, meter una cantidad de gente para que puedan votar en las elecciones del 2017. Doctor Sí. Zavala, con ese famoso RUAC han ingresado a la Casa de la Cultura Raimundo y todo el mundo, los que son y los que no son. Efectivamente, por eso le decía, fue un mecanismo para tomarse la Casa de la Cultura por parte del Correato, porque vamos a hablarlo con absoluta franqueza. Entonces, la única forma de poder ganar era eliminar a un montón de miembros de la Casa de la Cultura que venían perteneciendo desde hace muchos años y reemplazarlos a su vez por nuevas personas que aparecieron allí y que tenían una membresía de 10, 8, 6 años atrás,
pero que eran gente contratada, porque eso fue lo que ocurrió en Pichincha. Gente contratada que la trajeron pagándole una cantidad de dinero para que vayan a votar. Y en la imprenta de la Casa de la Cultura de aquí, que era la matriz aquí en Quito, se elaboraron los diplomas de membresía donde aparecían con 6, 8 y 10 años atrás como miembros de la Casa de la Cultura. Y por otro lado, este RUAC, en el que se inscribía, como usted muy bien, Raimundo y todo el mundo, ingresaron vendedores ambulantes de discos, vendedores ambulantes de películas, vendedores ambulantes de libros viejos y revistas, vendedores ambulantes de artesanía y una cantidad de gente que a su vez fueron a votar en las elecciones de mayo del 2017. Por eso es que yo vengo señalando que las elecciones que se dieron en el 2017 son elecciones fraudulentas y son ilegales, como lo voy a demostrar posteriormente en las acciones legales que voy a iniciar por esa razón. Y todos esos directores que fueron elegidos en el 2017 fueron los que supuestamente y entre comillas eligieron al señor Restrepo como director de la sede nacional. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es que ahora han preparado un nuevo fraude electoral para mantenerse en las respectivas núcleos de la Casa de la Cultura y en la sede nacional. ¿Qué hay en fondo de esto? Yo lo vengo señalando, hay un manejo desde el 2012 de cerca de 100 millones de dólares sobre los que tienen que responder de ese manejo, porque no es solamente la sede nacional, que entre otras cosas, como no tenía presupuesto, en contubernio con funcionarios y finanzas, les rebajaron las cantidades puestadas para cada núcleo. Yo calculo que para el núcleo de la SUAY le rebajaron algo así durante estos 3 últimos años y medio, algo así como $800,000, que el de allá, que aparentemente ha mantenido una posición contraria a lo que el señor Restrepo hace a través de un reglamento mañoso, inconstitucional e ilegal que está suspendido. Sin embargo, no ha reclamado ni ha dicho una sola palabra. ¿Por qué razón permite que se le perjudique al núcleo de la SUAY mientras está diciendo que no tienen recursos económicos y que no pueden alcanzarse con el anualmente? Ahora, frente a este reglamento que se expidió el 6 de febrero del 2021, en el cual, entre otras cosas, se rompe el principio de igualdad de las personas garantizado por la Constitución de la República para ejercer el derecho al sufragio, en este caso al sufragio de las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se presentó una acción ordinaria de protección en la ciudad de Guayaquil por parte del escritor Jorge Velasco Mackenzie. Con fecha 9 de marzo del 2021, el juez que conoció de la acción en Guayaquil suspendió el reglamento, suspendió la convocatoria a elecciones y suspendió las elecciones. Luego, con fecha 3 de mayo, el juez resuelve y dicta la sentencia de primera instancia, donde ratifica el hecho de que el reglamento se suspenden las elecciones y se ordena que ese reglamento sea conocido y discutido por las asambleas provinciales de los núcleos, para que pueda hacerse un solo reglamento y ese pueda ser expedido.
¿Y quién cumple, doctor Zavala? ¿Quién cumple? Bueno, aquí viene otra situación. Como están acostumbrados a manejar las cosas bajo la teoría de los hechos consumados, independientemente de las decisiones judiciales, han continuado con el proceso electoral a tal punto que siguen convocados para el 20 y el 21 las elecciones en los núcleos provinciales y para el 30 de agosto las elecciones del presidente de la sede nacional. Por esa razón, con fecha 14 de julio, he presentado una denuncia penal por desacato a las decisiones judiciales. Antes el delito en el Código Penal y luego en el Código Integral Penal se llamaba delito de desacato cuando no se cumplen las sentencias judiciales. Hoy se llama, es el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Un nombre tan largo que a ninguno le da ganas de ejercer ese derecho. Pero en todo caso, el 14 de julio, contra todos los miembros de la Junta Plenaria, excepto contra la ministra de Cultura, porque ella ha votado en contra de ciertas decisiones que se han tomado por parte de la Junta Plenaria, pero en esa denuncia señalo claramente que se le llame a ella para que responda por qué razón en su calidad de ministra permite que se hagan elecciones ilegales cuando la Casa de la Cultura, bajo ningún punto de vista, como he señalado, tiene ya ninguna autonomía. La Casa de la Cultura, de acuerdo con la Ley de Cultura, es parte del Sistema Nacional de Cultura, que a su vez está subordinado a las decisiones del ministro o ministra de Cultura, de tal manera que la ministra no puede cruzarse de brazos, ni tampoco puede hacerse de la vista gorda para dejar que esto pase. Le he presentado a la ministra de Cultura una exposición, entregándole copias certificadas de las decisiones judiciales, de la denuncia penal, para que ella vea que esta cuestión no es una cuestión de simple habladuría ni de acusaciones así porque sí, debidamente documentada, y le he pedido que intervenga y que emita el decreto administrativo, el acto administrativo a través del decreto correspondiente, suspendiendo en base de las decisiones judiciales todo este proceso ilegal, mañoso e irregular. Pero ¿y ha Pero tenido, aparte de eso, doctor Zavala, ha tenido respuesta de la señora ministra? no he tenido todavía ninguna respuesta. Yo pienso que tal vez están analizándole porque esto lo presenté el día jueves de la semana pasada. Y quiero señalarle también que he presentado otra denuncia a la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, haciéndoles ver toda esta situación y recordándoles que esa comisión hace 1 año y medio lo llevó a juicio político al ex ministro de Cultura Raúl Pérez Torres y lo llamó a Camilo Restrepo para que digan por qué razón no cumplen con la ley y con el reglamento general de la Ley de Cultura. En este país. Allí manifestaron de la manera más cínica que no cumplieron porque para ellos la ley y el reglamento eran inconstitucionales. Es decir, se transformaron en corte constitucional para decir que son inconstitucionales. Luego pasó a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización determinó que iba el juicio político. Fue Pérez Torres, porque claro, el Restrepo no es ministro y por esa razón no podía ser llamado a juicio político. Fue Torres, se dio una votación y claro, con el contubernio de muchos de los asambleístas no se alcanzaron los votos para la destitución de Pérez Torres. Sin embargo, se planteó la reconsideración de la votación
y está ahí paralizado, esperando el momento en que se pueda hacer la nueva votación para la sanción de Pérez Torres. Fue Esa es un cuestionado, poco ¿no? la situación. En su momento, haciendo un paréntesis, doctor Zavala, fue cuestionado Pérez Torres. Se le acusaba de una serie de delitos, falsificación de títulos, etcétera, etcétera. Sí, yo puse una denuncia penal por la falsificación del título de bachiller, porque Pérez Torres llegó hasta tercer curso de No colegio, pasó de allí. repitió 3 veces cuarto curso en la sección nocturna del Colegio Mejía y no pasó. Y entonces ya no podía obtener una cuarta matrícula en ningún colegio de este país, ni en ninguna parte del mundo. Entonces Y se luego, mantuvo así, entró a la universidad y no es que sea denigrante ningún trabajo, pero él entró como conserje a la Universidad Central del Ecuador, en una época en que un familiar cercano de él era rector de la universidad. Pero como digo, eso no avergüenza ni es una pero lo que sí situación es vergonzoso es falsificar un documento, ¿no? totalmente. Entonces, en la universidad fue después ascendido a oficinista y finalmente fue designado director de la Oficina de Documentación Académica de la Universidad Central, donde todas las personas que deseaban ingresar a la universidad teníamos que presentar entre los documentos para poder matricularnos el título de bachiller o el acta certificada del grado de bachiller revalidado por el Ministerio de Educación, como era en ese tiempo. Por lo menos en mi tiempo fue así. Entonces, allí, con la falsificación y con ese título falsificado, se matricula en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central. Engaña a las autoridades de la facultad, bueno, de la escuela, porque ahora es facultad, y llega hasta tercer curso, porque el cuarto curso perdió el cuarto curso porque no aprobó sino una sola materia. Cuando se presenta la respectiva denuncia, efectivamente, tanto el Colegio Mejía certifica que estuvo solamente hasta tercer curso y que perdió los 3 cursos, las 3 veces en cuarto curso. Y la Facultad de Comunicación certifica que efectivamente él no terminó la carrera y que se presentó con un título de bachiller. La causa penal continuó. Pero aquí viene lo siguiente. Estuvo protegido por el Correato y luego por el Morenato, porque el señor Moreno es quien lo nombra ministro de Cultura, por pedido del señor Baroja, ex prefecto Prefecto, provincial de Pichincha. el tristemente célebre Baroja. Exactamente. Al cual Pérez Torres durante 8 años supuestamente lo asesoró, porque era asesor cultural de Baroja. Es decir, un tipo pusilánime como Pérez Torres pasó 8 años sin hacer Audacia. absolutamente nada y ganando un sueldo de 4,000 y pico de dólares mensuales. Audacia es del juego. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá en el ministerio pasó 2 años y pico y como yo estuve permanentemente luchando para que al fin el presidente Moreno se vio abocado a tener que sacarlo del Ministerio de Cultura, en donde vegetó más de 2 años, ganando a sí mismo un sueldo, sin hacer absolutamente nada en beneficio de la cultura de este país. Y ahora tenemos que el señor Restrepo, que fue sacado por orden de Correa del asesoramiento que le daba a la señora Rivadeneira, que era la presidenta de la Asamblea,
socialista entre comillas. Entre comillas. Porque los verdaderos socialistas, sí, porque los verdaderos socialistas hemos mantenido siempre una posición digna y de lucha contra ese gobierno corrupto de Correa. Audaces socialistas, audaces. Exactamente, usted lo ha definido muy bien. Audaces y cínicos además. Entonces, salió porque él es el que le prepara el discurso a la señora Rivadeneira, que termina con esas estrofas de una de las canciones de la... Le prepara el discurso a la... Le prepara el discurso a la bachiller. Sí, y le termina con esa estrofa de una de las canciones que cantaban los que luchaban contra Franco, que decía: ¿cuándo será Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los ricos coman tal y que los pobres coman pan y los ricos tal y tal? Por esa razón, que causó un malestar a nivel nacional y que causó la protesta de una gran cantidad de empresarios de este país, Correa le ordenó a la Rivadeneira para que lo vote a Restrepo, y Restrepo va a recalar, y Pérez Torres, que estaba en ese momento de presidente de la Casa de la Cultura, lo nombra asesor, y con Restrepo como asesor y Pérez Torres como presidente de la Casa de la Cultura, y luego como ministro preparan el 2017, y son parte de los autores de esa ley que le quita totalmente la autonomía a la Casa de la Cultura. Bien, estamos con el doctor Simón Zaval hablando sobre el tema de la cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Doctor, usted como jurista conoce, estos procesos judiciales toman tiempo, no se solucionan de la noche a la mañana, no. Hasta que tomen una decisión es posible que ya se haya consumado todo. Sí, efectivamente eso va a ocurrir, pero yo tengo otras acciones legales, porque esas elecciones tendrán que declararse nulas, porque son ilegales y porque contravienen las decisiones judiciales. En este momento seguramente ya en Manabí, en Portoviejo, está llevándose a una audiencia de una acción de protección que han puesto allí algunos escritores, intérpretes, músicos, etcétera, de Manabí, en contra del director de allá. Y quiero decirle que ya ellos han presentado primero una acción penal por peculado contra el director del núcleo de Manabí, porque tampoco rinde cuentas y nadie sabe cómo ha manejado ese dinero. Sin embargo, ven que ha servido para una serie de cosas y no precisamente en favor de los creadores de esa provincia. Le han presentado otra acción penal por haberse prorrogado en las funciones. Yo estoy esperando que pasen unos pocos días, porque con esto les voy a probar que para hacer todo este tipo de mañoserías electorales, se prorrogaron en sus funciones de la forma más ilegal, porque no hay una disposición legal ni en la ley de servicio público. Ellos son funcionarios públicos porque ganan una remuneración mensual. El señor Restrepo gana algo así como $5,000 y ha pasado vegetando solamente por la cuestión de la pandemia 1 año y medio. El inefable, pero van a tener que ver todos los sueldos que han percibido. El inefable Camilo Restrepo, dice usted. El inefable Camilo Restrepo. Usted tiene una precisión para calificar a este tipo de acciones, a este tipo de personajes. Entonces, estoy esperando unos días porque voy a presentar efectivamente otra acción penal porque se prorrogaron ilegalmente
en las funciones. Como digo, no hay ninguna disposición legal ni en el Código Administrativo, ni en la Ley de Servicio Público, ni en la Ley de Cultura, ni en ninguna norma legal que les permita prorrogarse. Esto es lo que en derecho se llama finalización del periodo ipso iure. Es decir, usted es elegido para 4 años y termina su periodo a los 4 años. Entonces, tomaron una resolución en donde además señalan que en cumplimiento de la decisión del juez de Guayaquil se prorrogan en sus funciones cuando la sentencia del juez de Guayaquil no dice absolutamente nada. Es decir, falsean la verdad jurídica, mienten y eso es otro delito más que se suma al delito de prorrogarse ilegalmente en sus funciones. En este país, lamentablemente, hay gente que hace lo que le da la regalada gana. Vea usted lo que pasa en el municipio de Quito, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Ese show barato que nos están ofreciendo a los ecuatorianos por el reparto del pastel. Así es. Así es. Bueno, yo podría darle también mi opinión sobre eso porque yo fui magistrado de lo que ahora es la Corte Constitucional, claro. Del Tribunal Constitucional, y conozco muy bien que ese tipo de acciones bajo el supuesto de una acción ordinaria de protección que antes se llamaba la acción de amparo, no es procedente, porque la acción de amparo, que ahora se llama acción ordinaria de protección, es exclusivamente para los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos por la autoridad pública, no para una autoridad pública que ejerce, o por lo menos en ese momento ejercía las funciones de alcalde, para supuestamente salvaguardar supuestos derechos que supuestamente considera que han sido violentados. Entonces, desde ese momento, la juez que conoció esto no podía darle procedibilidad y debía haber dado la acción de protección. Por otro lado, también había otra cosa. Las normas del COTAD, que se refieren a la remoción de alcaldes y de concejales, son normas especiales que tienen a su vez un procedimiento especial, donde no se establece bajo ningún punto de vista el derecho de procesales para presentar una recusación. Entonces, es una cuestión traída de los cabellos presentar una recusación. Pero aparte de eso, ya había el conocimiento de la problemática que se había dado por parte del Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo competente por la materia y por la competencia en sí mismo dar este tipo de asuntos, porque el COTAD, que tiene las disposiciones especiales para este tipo de procesos, señala que en última instancia el Tribunal Contencioso Electoral será el que deberá revisar si se han dado violaciones al debido proceso. No ni siquiera para revisar la decisión principal, sino exclusivamente el asunto procesal. Y el tribunal se ha pronunciado. Ya se pronunció. Por otro lado, la Corte, sí, ya se pronunció y nuevamente ha ratificado el hecho de que el señor como nuevo alcalde. Ahora, doctor Zavala, como usted señala, ahora sí está en manos de la Corte Constitucional. Yo entiendo que la Corte Constitucional deberá rechazar la acción de protección bajo el concepto de que no tiene absolutamente nada que conocer sobre esto. Primero, porque no es un problema de constitucionalidad ni de violación de derechos constitucionales. Y en segundo lugar, porque ya hay una firme ejecutoriada por el organismo competente que es el Tribunal Contencioso Electoral.
Eso es lo que en mi criterio corresponde jurídicamente desde la Administración de Justicia Constitucional. Ahora, a todo esto se suma de que el alcalde de Yunda, o el exalcalde de Yunda, parece que está sufriendo de amnesia porque no se acuerda en dónde se han presentado los documentos, en qué juzgado, en qué lugar, si al norte, al sur, es decir, al este, mire, al oeste. licenciado Cedillo, mire, licenciado Cedillo, esta es una práctica del correísmo. Usted ve que el señor Correa, cuando fue enjuiciado penalmente y le preguntaron si conocía a la señora Pamela Martínez, que era la que recibía y le pasaba el informe diario de lo que recibían de en las dinero, coimas. le conocían. Y le preguntan, pero si la oficina de ella está al lado de su oficina. Dice, bueno, yo siempre pasaba por ahí, pero no le veía nunca. Por favor. Audaces, audaces, Entonces, audaces. todos estos funcionarios en un momento determinado dicen, no conozco, no sé, no. ¿Por qué? Porque piensan que señalando eso van a ser exculpados y pueden justificar lo que han hecho diciendo, miren, realmente un proceso jurídico, un proceso legal, no solamente requiere de una prueba de esa naturaleza, hay una serie de pruebas que confluyen finalmente para llegar a una determinación en términos de señalar la responsabilidad de la persona inculpada, lo cual proceso penal, pues. Entonces, no pueden escapar de eso, pero claro, como usted muy bien señala, adolecen de una amnesia bárbara que ya se va convirtiendo en una especie de política de Estado, porque esto ya es una práctica. Funcionario que es enjuiciado penalmente por cualquiera de estos delitos, dicen que no se acuerdan absolutamente nada, pierden la memoria violentamente. Entonces, habrá que, en lugar de meterlos en la cárcel, habrá que llevarlos a un hospicio para que en interdicción. Doctor Zavala, en este país hay que depurar muchas cosas, no solamente la lista de la Casa de la Cultura, la lista para candidatos, la lista de miembros, hay que depurar también la justicia, hay que depurar la fiscalía, hay que depurar la Contraloría, hay que depurar la Defensoría del Pueblo. Estamos mal. Licenciado Cedillo, usted tiene toda la razón, y usted, como un periodista de larga experiencia y de gran conocimiento, conoce perfectamente la realidad de nuestro país, la desgraciada realidad de nuestro país. Aparte de lo que usted señala, hay una corrupción en la administración de justicia de este país que jamás hubo, porque no es que no ha habido corrupción, ni pretendo yo justificar el hecho de que la poca corrupción haber habido anteriormente, simplemente pasada pasada la página y aquí no ha sucedido nada. No, no es así. Pero lo que sucede es que hemos llegado en estos 14 o 15 años a una situación de corrupción total. Entonces, no es solamente la cuestión de los operadores de justicia, no son solamente los jueces, no son solamente los fiscales, son también los abogados que se presten de mañoserías y de triquiñuelas. Y por esa razón es que yo creo que no es solamente el hecho de la administración en sí mismo. ¿Qué pasa con las facultades de derecho? ¿Qué sucede qué pasa con los colegios de abogados que no dicen una sola palabra? ¿Cuál es la contribución de los colegios profesionales y de la academia y de las universidades para corregir esta situación de justicia? Que a lo único que nos lleva. Yo estoy, perdóneme, escribiendo para un periódico español que se llama Diario de un Jurista, en donde estamos algunos abogados de diferentes países de Iberoamérica.
estoy señalando que dentro de poco lo que va a ocurrir y en el Ecuador, sino que creo en todas partes del mundo donde la justicia está a tener que desaparecer los abogados, porque ahora con los sistemas informáticos, si usted un programa donde incluye toda la justicia existente, donde usted incluye gran parte de la doctrina en el campo jurídico, y si usted pone allí toda la legislación positiva vigente, cualquier persona simplemente entra a la computadora, llena el formulario, describe la situación jurídica y la máquina le da la respuesta. Y se ha evitado de una cantidad de jueces corruptos. Lo que habrá tal vez es una segunda instancia por problemas de procedimiento, más que nada, no por problemas de, porque ya vemos que las máquinas fácilmente se equivocan. Ese temita de la casación también es un temita en donde allá en Quito pues se hacen grandes negocios, ¿no? Mire, yo he denunciado, tengo a varios jueces y fiscales enjuiciados penalmente, porque a uno ya no le queda más remedio que frente a la pillería de ciertos pseudo jueces y pseudo fiscales, las cosas pasen, ocurran, y aquí tampoco ha sucedido No ha pasado nada. Entonces no nos queda más que enjuiciarlos penalmente, porque ya la Corte Constitucional en una del 2020 le quitó las facultades sancionadoras al Consejo de la Judicatura. Entonces ya usted no puede presentar al Consejo de la Judicatura una acción disciplinaria para pedir la destitución de un fiscal corrupto o de un juez corrupto por error inexcusable, por dolo en la actuación o por negligencia grave. Entonces le quitó todas esas facultades y claro, ya el Consejo de la Judicatura, que también es cuestionable en muchas cosas, no puede actuar porque está atado de pies y manos. Y concluyo con esto, sí quiero reconocer que hay jueces de la Corte Nacional, que hay fiscales como la fiscal Diana Salazar, que hay fiscales, muy pocos, jueces y fiscales muy pocos, pero que han venido actuando en forma correcta, aplicando la ley como debe aplicarse correctamente y sin someterse ni al soborno, ni al chantaje, ni al tráfico de influencias. Doctor Zavala, ya que estamos en estos temas de la justicia, aquí en Cuenca se dio un caso de medicamentos caducados, toneladas de medicamentos caducados que se alteraron para comercializarlos en diferentes lugares del país, medicamentos caducados, alterando todo. Hubo sentencia en primera y segunda instancia en contra de autores y cómplices de este crimen, porque estaban matando a la población con medicamentos alterados, caducados, que no servían. Fue a Quito a casación y allí duerme el sueño de los justos. Preguntamos, ¿a cambio de qué? Bueno, así es. Muchas de las cosas que ocurren en casación son de esa manera, porque hubo un forma de supuestamente disminuirles a los jueces de la Corte Nacional la carga de trabajo. Y entonces el Consejo de Judicatura emitió algunas disposiciones por medio del cual a ciertos conjueces para que sean los que conozcan previamente los recursos de casación a fin de ver si el recurso procede o no procede, y si procede para pasarlo a la sala correspondiente. Mire, las denuncias que hay contra toda esa cantidad de conjueces que se han enriquecido negando la procedibilidad de los recursos de casación,
bueno, es infinito. Claro, aquí lo que se necesita efectivamente es que haya todo un vuelco en este país. Aquí tiene que haber una transformación. Yo no creo que necesariamente tenga que darse una transformación mediante un movimiento armado, ni creo en una dictadura, ni ninguna de esas cosas. Creo que la conciencia y el pensamiento de los ecuatorianos debe llevarnos primero a no votar pues por una cantidad que están conocidos en el país, pero que meten dinero por un lado, engañan, manejan medios de comunicación donde pautan una serie de cosas para ser elegidos. Y en segundo lugar también, aprovecho para decirlo, los políticos en este país se han convertido en el vehículo para que todo el mundo quiera a través o a la función pública o a la administración de justicia para atracar lo que puedan. Esos partidos políticos, ese régimen de partidos políticos de este país tiene que cambiar, porque no puede ser posible que sigan siendo los auspiciadores de una cantidad de delincuentes públicos que se llevan los fondos del Estado. Ese código de la democracia es perverso. Sí. Efectivamente, así es. Hay que empezar de la democracia. Ya ve usted cómo se constituyen movimientos y partidos políticos con una gran cantidad de firmas falsificadas y que sin embargo en unos casos son aceptados por el Consejo Nacional Electoral. En otros casos no son aceptados. Y después alquilan esos movimientos políticos, le ponen precio. Son de alquiler actualmente. Con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral. Así es, actualmente el señor Correa está comprando el partido político del señor Espinel, que está encarcelado y que es director de ese movimiento. Está preso. Es decir, aquí, mire, hemos llegado a lo más insólito de nuestra vida republicana. Contralor preso, pero ejerciendo funciones. Defensor del pueblo preso, ejerciendo funciones. Alcalde con grilletes, concejales con grilletes, una prefecta con grilletes, todos enjuiciados penalmente. Vergonzoso, ¿no? Pero claro, la administración de justicia de este país tiene un 80% de jueces y fiscales correístas. Para concluir, doctor Zavala, volviendo al tema de la Casa de la Cultura, le comento que aquí en la provincia de La Suay, sobre el tema de las elecciones, averiguando, no se ha elaborado el padrón electoral como manda el reglamento. Ojo, mandan a Quito un padrón electoral revisado y aprobado, entre comillas, ojo, pero no certificado como manda el reglamento de elecciones, o sea, todo hacen entre gallos y medianoche. No hay actas aprobadas por la Junta Provincial Electoral. Aquí se descalifica una lista por no cumplir con los requisitos y en Quito la califican. Vea usted, en Quito la califican los señores. No consta en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todo el proceso electoral para conocimiento de la ciudadanía. Ojo, no se ha subido a la página web, como determina el reglamento, los planes de trabajo de cada lista. No hay cómo ver. Se han manejado dos reglamentos diferentes para las elecciones. En el padrón electoral enviado a Quito por el exdirector de la Casa de la Cultura y candidato a la reelección, ojo. Así es. Tiene fallas. Hay nombres duplicados. Personas que no consta su número de cédula de identidad, es decir, quiere que voten los muertos.
hay demasiadas irregularidades. ¡Viva la fiesta en Baños!, decimos aquí. Bueno, eso está sucediendo en todas partes del país. Lo que sucede es que en algunas capitales de provincia hay alguien que por lo menos protesta, hay denuncias, ¿no? Pero en otras no, especialmente en las provincias donde están los amigos del señor Restrepo que van a votar por el señor Restrepo. Obviamente, la decisión del juez dice además que tiene que darse un espacio de 30 días después de ser discutido el reglamento que debe aprobarse para el proceso electoral, porque este reglamento está suspendido por 2 decisiones judiciales y no puede ser tomado en cuenta, pero lo están tomando en cuenta. Entonces dice que en ese nuevo reglamento, que debe ser discutido por las asambleas provinciales culturales, también debe contemplarse el hecho de que deben darse 30 días para que todos puedan calificar a las personas que están o no están dentro de los padrones electorales y puedan hacer los reclamos correspondientes. Fíjese, sin embargo, claro, aquí también hay que decirlo, hay una situación que a mí me preocupa y es doloroso escuchar muchas cosas. No lo voy a repetir porque francamente a mí como escritor y como miembro de la Casa de la Cultura me causa un dolor profundo escuchar ese tipo de comentarios respecto de que hay que replicar las acciones de atraco, de robo y de todo en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Pero muy pocas son las personas que protestan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos 5 listas de candidatos para Pichincha. Todos saben que están amarradas las elecciones por parte de un tipo que maneja la dirección, que está encausado penalmente por varias acciones, que ha tenido varias sentencias por conducir embriagado y ahora está enjuiciado penalmente por haber arrollado a una persona que falleció por el arrollamiento y por una serie de cosas más. Acusado por acosador de diferentes maneras, con varias acciones legales por votar intempestivamente núcleo, tomando en cuenta una cosa que es sumamente grave. Aquí en lo que era la matriz y que ahora es Pichincha, habían 300 empleados, pero el señor García consigue, con el beneplácito del señor Restrepo y el contubernio de funcionarios de finanzas, que se creen 87 puestos para el núcleo de Pichincha. ¡Viva la burocracia! Así es. Entonces, a su vez, el señor Restrepo contrató algo así como más, cuando la ley establece que la sede nacional tendrá una pequeña oficina y un poco personal para que pueda atender sus funciones. Y todo el personal administrativo, que son 300 empleados, tenían que pasar a Pichincha. Se crean y claro, el señor García vota a unos empleados, vota a otros. Hay denuncias de todo ese tipo de cosas. Entonces, ese señor tiene varias acciones de diferentes naturalezas. Aquí están las cosas y en las provincias también ocurre lo mismo. Bien, se nos acabó el tiempo. Podemos pasar toda la mañana hablando de varias cosas, de varios temas en este país, que cada día nos levantamos con una nueva sorpresa, con un nuevo golpe, con un nuevo atraco, con un nuevo saqueo, con una nueva infamia. Pero bueno, veremos qué pasa, doctor Zavala, en los próximos días con el tema de la Casa de la Cultura. Le volveré a molestar nuevamente para seguir hablando, seguir conversando, seguir dialogando con estos temas que le competen a nuestro país, Ecuador. Ha sido el doctor Simón Zavala Guzmán, jurista,
poeta, ensayista, catedrático, desde siempre y hasta siempre, doctor. Muchas gracias, señor licenciado. No es ninguna molestia para mí. Más bien yo le agradezco por esta oportunidad que me da de poder explicitar ante el país toda esta problemática para ver si, y le hago un paréntesis, qué bueno que hayan personas como usted que es la cultura, porque una de las frustraciones que siento es que en este país a casi nadie le da cultura. Así que estoy siempre a su disposición y mi gratitud por esta entrevista. A las Hasta órdenes. luego. Buenos días.